historia comenzó en una cabaña que, durante 20 años, había sido sinónimo de descanso para la familia Herrera. Ubicada en lo profundo de la Sierra del Norte, sin señal telefónica y con un acceso que se volvía intransitable con la lluvia, era el tipo de lugar donde uno podía pasar días enteros sin escuchar otro sonido que no fuera el viento golpeando las ventanas. Esa era la idea: paz, aislamiento, silencio. Pero todo eso cambió durante las primeras semanas de otoño, cuando la familia entera comenzó a notar que el bosque alrededor de la cabaña simplemente ya no se comportaba como antes. El primero en mencionarlo fue el hijo mayor, Iván, de 15 años. Dijo que durante la noche había escuchado pasos afuera, pasos pesados, muy distintos a los de un ciervo o un oso. Su padre le restó importancia: el eco engaña en estos bosques. Pero la madre, Camila, no pudo ignorar que el perro de la familia había pasado toda la madrugada escondido debajo de la mesa, temblando, negándose a salir incluso para hacer sus necesidades. Entonces lo atribuyeron a un coyote, o tal vez a un puma, nada más, hasta que las noches empezaron a volverse más tensas. El segundo incidente ocurrió 3 días después. Mientras preparaban la cena, un golpe seco resonó en la pared lateral de la cabaña. No era el sonido típico de una rama cayendo. Era un impacto directo, como si alguien hubiera lanzado una piedra del tamaño de un puño contra la madera. Cuando salieron a revisar con la linterna, encontraron algo que no habían visto nunca: 3 marcas largas en la tierra húmeda, como arrastres profundos, paralelos entre sí. No parecían huellas, más bien parecían trazos hechos con dedos gigantescos. Pero no dijeron nada. Se quedaron en silencio, negándose a aceptar la posibilidad obvia. La tensión aumentó cuando la hija menor, Sofía, afirmó que alguien la había estado mirando desde el borde del bosque. Su voz temblaba, pero no había duda. Lo dijo con miedo real. Dijo que entre los troncos había visto una figura muy grande, con los ojos brillando apenas, observándola sin moverse. Cuando la madre salió a ver, no vio a nadie, pero el perro volvió a esconderse bajo el porche. Esa noche, la familia durmió poco. Los sonidos eran distintos a cualquier cosa que hubieran escuchado durante todos sus años en esa cabaña. No eran aullidos, no eran gruñidos. Era algo más profundo, más grave, casi como vocalizaciones que se mezclaban con el viento. Un patrón repetitivo que no parecía propio de animales salvajes. 3 sonidos cortos, una pausa, luego 2 más, como si fueran señales. El padre, intentando tranquilizar a todos, se levantó a las 3 de la mañana para vigilar desde la ventana. Al principio no vio nada, pero cuando la luna salió entre las nubes, iluminó lo suficiente para que pudiera distinguirlo claramente. Una silueta inmensa detrás del gran abeto que estaba a unos 30 metros de la cabaña. Medía más de 2,5 metros. Estaba quieta, completamente erguida, y estaba mirando hacia la casa. El padre retrocedió instintivamente sin poder apartar la mirada. No podía describir la figura con detalle, pero sí una cosa: no tenía forma de oso. Los brazos eran demasiado largos, la postura demasiado humana y el cuerpo demasiado grande para cualquier criatura que él conociera. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba allí, como si se hubiera desvanecido entre los troncos sin hacer ruido. No dijo nada esa madrugada. No quería sembrar más miedo. Al día siguiente, por la tarde, tomaron la decisión de adelantar el regreso a la ciudad. La tensión era demasiada y la noche previa había sido suficiente para todos. Empacaron rápidamente, revisaron cada ventana, aseguraron la puerta y comenzaron a cargar el auto. Fue entonces cuando ocurrió el evento que cambiaría por completo su comprensión de la situación. Encontraron huellas. No una, no 2, decenas, rodeando la cabaña. Huellas enormes, hundidas profundamente en la tierra húmeda. Pero lo más inquietante no fue el tamaño, sino la cantidad. No era una sola criatura, eran varias, y algunas huellas más pequeñas indicaban algo imposible de ignorar.
Había juveniles entre ellos. Mientras intentaban decidir qué hacer, un sonido estremeció todo el aire a su alrededor. Un crujido brutal, como si varias ramas gruesas se rompieran al mismo tiempo. Los cuatro giraron hacia el bosque, y allí, entre la maleza, vieron movimiento. Primero uno, luego otro y otro. Sombras enormes desplazándose entre los árboles, lentamente, deliberadamente. No se ocultaban, tampoco atacaban. Caminaban hacia la cabaña. Una familia de algo que no era humano se estaba acercando, y en ese instante todos comprendieron que debían entrar y cerrar la puerta. Lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera ellos, ha podido explicarlo. El padre cerró la puerta con tal fuerza que el marco vibró. La familia se reunió en la sala, respirando de manera irregular, intentando entender si lo que habían visto podía explicarse de algún modo lógico. Pero la lógica no alcanzaba para describir lo que estaba ocurriendo afuera. Los pasos se escuchaban sobre la hojarasca con un ritmo lento, pesado, como si varias criaturas enormes se desplazaran en círculo alrededor de la cabaña. No era el sonido desordenado de animales explorando. Era algo más coordinado, casi táctico, como si estuvieran posicionándose. El padre apagó todas las luces excepto una lámpara pequeña para no quedar completamente a oscuras. Los niños estaban abrazados a su madre. La casa crujía con la tensión del viento, pero esta vez había un sonido nuevo. Respiración. No era un jadeo ni un gruñido. Era una exhalación larga, espesa, que parecía provenir de un pecho inmenso. Esa respiración se sentía cerca, muy cerca, como si alguien estuviera parado justo detrás de una de las paredes. El padre tomó el rifle viejo que tenía guardado desde hace años en la cabaña, no porque quisiera usarlo, sino porque necesitaba sentir que tenía algo entre las manos. Se asomó lentamente por una de las ventanas laterales, levantando apenas 1 centímetro de la cortina. Lo que vio lo dejó paralizado. A unos 10 metros de la casa, justo en la línea de árboles, había una figura de más de 2 metros, agachada, observando directamente hacia la ventana. Sus ojos no brillaban de forma antinatural, pero sí reflejaban la luz tenue dentro de la cabaña. El padre bajó la tela de golpe. No quería volver a verlo. El sonido cambió. De pronto, pasos más pequeños comenzaron a escucharse, más livianos, más erráticos. La familia entendió que no estaban solos con gigantes. También había criaturas jóvenes. Algo se acercó al porche, pisadas cortas, rápidas, como las de un niño curioso. El perro, escondido en el baño, comenzó a gemir con desesperación. Se escuchó un golpecito suave en un tablón del porche, como si algo pequeño hubiera tocado la madera para reconocerla. Luego una respiración más aguda. Después silencio. El padre contuvo el aliento. Sabía que si hacía ruido, lo que fuera que estuviera ahí afuera, iba a escucharlo. El ruido siguiente heló la sangre de todos. Algo grande caminó lentamente hacia la puerta principal. No corría, no arrastraba los pies, caminaba, con pasos largos, deliberados, que resonaban como un peso imposible sobre la madera vieja. La madre abrazó con fuerza a los niños. El padre levantó el seguro del rifle solo por si la puerta cedía. No sabía si esa arma podría hacerle daño a algo tan grande, pero no tenía otra opción. De pronto, el primer golpe llegó. No fue un intento de derribo, no fue un ataque. Fue un golpeteo suave, con los nudillos, como si una mano enorme tocara la puerta para comprobar su resistencia. 3 golpecitos. Un silencio profundo. Luego, otros 2. El padre sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente estaban evaluando si podían entrar? Sofía comenzó a llorar en silencio. El padre hizo un gesto desesperado para que guardara calma. Afuera, algo se movió hacia la ventana de cocina. Se escuchó un roce largo, como si un brazo inmenso hubiera deslizado el dorso de la mano por el vidrio desde un extremo al otro. No lo golpeó, solo lo tocó. Como reconociendo su textura, la familia se dio cuenta de un patrón extraño. Las criaturas no estaban intentando entrar, no estaban rompiendo nada, no estaban gruñendo, era otra cosa, parecía inspección, observación, curiosidad. Cada movimiento tenía un propósito, cada paso parecía medido, cada respiración profunda sonaba como si quisieran captar el olor dentro de la casa. El padre estaba seguro de algo.
Los estaban estudiando. De pronto, un sonido proveniente del bosque rompió la tensión. Un gruñido grave, profundo, que no provenía de la cercanía de la cabaña, sino de más adentro, a unos 100 metros. Era un gruñido prolongado, mucho más potente que los sonidos previos. Y la reacción fue inmediata. Todo se detuvo afuera. Las criaturas grandes dejaron de moverse. Los pasos pequeños retrocedieron sobre el porche. Las ramas dejaron de crujir. Era como si ese gruñido hubiera sido una orden. La figura que estaba junto a la ventana dio un único paso atrás. Se escuchó un crujido de ramas desde 3 direcciones distintas. Las pisadas se alejaron lentamente, con un ritmo diferente. Más rápido, más coordinado, como si hubieran recibido un llamado que no admitía demora. La familia se quedó inmóvil, esperando escuchar el regreso de los pasos, pero no volvieron. Solo quedó el sonido del viento, que poco a poco recuperó su tono habitual. Cuando el padre finalmente reunió el valor para asomarse por la ventana, el bosque estaba igual que siempre, o al menos así lo aparentaba. Pero en la tierra húmeda del frente había una hilera de huellas gigantes, algunas tan profundas que parecían agujeros recién cavados por una máquina. Sin embargo, lo que más los perturbó no fueron las huellas grandes, fueron las pequeñas. 4 pares, dispersos, desordenados, que indicaban que varias criaturas jóvenes habían caminado hasta la misma puerta donde ellos estaban temblando minutos antes. La familia no dijo una sola palabra mientras avanzaba hacia el auto. Empacaron lo que pudieron. Ni siquiera cerraron la cabaña con llave. La dejaron así, como estaba, como si algo dentro de ellos supiera que esa puerta no representaba protección alguna. Mientras el auto avanzaba por el camino de tierra, la hija menor dijo algo que erizó la piel de todos. No creo que querían hacernos daño, creo que querían vernos. El padre no respondió. No estaba seguro de qué era más inquietante, que quisieran lastimarlos o que quisieran conocerlos. La familia Herrera regresó a la ciudad sin hablar durante horas. El viaje completo se hizo en silencio, como si cada uno intentara reorganizar el recuerdo de lo ocurrido para que tuviera algún sentido. Pero no había forma de acomodarlo, no había explicación que encajara en la lógica humana, y sobre todo no había palabras para describir la certeza compartida. Lo que habían visto no era una aparición fugaz ni una sombra confundida entre árboles. Era real, se movía, respiraba, observaba, pensaba. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Ninguno dormía bien. La hija menor, Sofía, tenía pesadillas donde escuchaba los golpecitos suaves en la puerta, esos 3 toques lentos seguidos de 2 más, como si la criatura quisiera repetirlos dentro de su mente. El hijo mayor, Iván, evitaba hablar del tema por completo, pero su comportamiento lo delataba. Se despertaba varias veces por noche caminando hacia la ventana de su habitación, revisando la oscuridad como si esperara ver otra silueta inmensa observándolo desde el jardín. El padre, Daniel, revisó los videos de seguridad del porche más de 20 veces. Y, aunque el ángulo no mostraba directamente quién caminó allí afuera, sí registraba una vibración extraña en la estructura, como si un peso enorme la hubiese presionado durante varios segundos. Pero lo que más lo perturbaba no era la vibración. Era el sonido captado por el micrófono ambiental, una respiración larga, profunda, lenta. No era humana, no era animal conocida, era algo intermedio, algo que parecía resonar desde un pecho gigantesco. La madre, Camila, intentó retomar la rutina, pero cada pequeño ruido en la casa la ponía en alerta. Incluso el perro, que normalmente ladraba a cualquier visitante, evitaba acercarse a las puertas durante la noche. Permanecía siempre en medio de la sala, con las orejas gachas, mirando hacia las ventanas como si temiera que algo volviera a aparecer al otro lado del vidrio. La tensión llegó a su punto máximo cuando, una semana después del incidente, Iván encontró en el auto un objeto que no pertenecía a la familia. Estaba en la parte trasera, justo debajo de una de las mochilas que habían cargado apresuradamente antes de irse de la cabaña. Era una piedra. No una piedra cualquiera. Era lisa, perfectamente ovalada, de un gris uniforme, pulida de una forma que no ocurría de manera natural. Lo más inquietante era lo que tenía tallado en su superficie. 5 marcas paralelas, largas, profundas, perfectamente rectas. Como dedos. El padre se quedó mirándolas sin poder decir nada.
La piedra no estaba allí antes, no podía haber caído dentro del auto por accidente. Alguien la puso allí, alguien la dejó como quien entrega un objeto para que sea visto, para que sea entendido. ¿Pero entendido cómo? ¿Como una amenaza? ¿Como un mensaje? ¿Como una firma? Esa noche la familia entera se reunió alrededor de la mesa, exhausta. El padre colocó la piedra en el centro. Nadie la tocó. Nadie quería ser el primero en hacerlo. Finalmente, Camila habló en voz baja como si temiera que algo pudiera escucharla a través de las paredes. No estaban tratando de atacarnos, estaban reconociéndonos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, y esa simple frase transformó por completo la interpretación de la noche en la cabaña. ¿Y si la familia que los rodeó no había ido a lastimarlos, sino a observarlos, a entenderlos, a estudiar cómo reaccionaba una familia humana ante su presencia? Porque eso había sido lo verdaderamente inquietante. No mostraron agresión, no destruyeron nada, no intentaron entrar. Los estudiaron, los midieron, los examinaron con la misma precisión con la que un humano analizaría a un animal desconocido. Daniel respiró hondo. Si esto fue un encuentro, no fue uno casual, nos estaban probando, pero lo que ocurrió al día siguiente dejó claro que el encuentro no había terminado, que la familia Herrera no había escapado del todo. A la mañana siguiente, cuando Daniel salió al garaje para ir a trabajar, encontró algo en la entrada de la casa. Era imposible, pero estaba ahí. Otras huellas, no tan profundas como las de la cabaña, porque el concreto no podía ser marcado así. Pero sí había polvo, tierra, pequeñas hojas húmedas dispuestas en un patrón perfectamente reconocible, el mismo rastro que había rodeado la cabaña. Alguien o algo había estado allí la noche anterior. Daniel siguió el rastro hasta la acera. Allí se detuvo. El resto se perdía entre los jardines vecinos, invisibles a simple vista. Pero algo era seguro. No habían ido a cualquier casa. Habían ido a la suya. Los habían seguido. Como si el encuentro en la montaña hubiese sido solo el inicio de algo más profundo, más deliberado, más personal. Esa mañana los niños no fueron al colegio. Camila no salió a trabajar. Daniel colocó la piedra de nuevo sobre la mesa. Y entonces dijo algo que ninguno quería escuchar. Esto no ha terminado, y creo que van a volver. La mañana siguiente comenzó con un silencio que no pertenecía a un barrio normal. No era el silencio tranquilo de la madrugada, ni el vacío típico de una calle residencial antes del amanecer. Era un silencio denso, contenido, como si el aire estuviera esperando algo. Daniel lo notó apenas abrió la puerta del garaje. Los árboles del vecindario parecían más quietos. El viento, que siempre golpeaba las ramas a esa hora, estaba ausente. Incluso los pájaros que solían cantar al amanecer guardaban un mutismo sospechoso. Camila estaba detrás de él sin atreverse a cruzar el umbral. Los niños permanecían en la sala, con las cortinas cerradas. Nadie quería admitirlo, pero todos temían que lo ocurrido en la cabaña se repitiera allí, en plena ciudad. Daniel avanzó despacio hacia la entrada. La piedra ovalada seguía sobre la mesa, como un recordatorio pesado de que estaban siendo observados. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No fue un golpe, no fue un gruñido. Fue un chasquido seco, proveniente del árbol frente a la casa. Un chasquido idéntico al que habían escuchado en la montaña cuando la criatura más grande había emitido una orden que las demás obedecieron al instante. Daniel se quedó inmóvil. Los pelos se le erizaron en los brazos. Camila retrocedió, entrando de nuevo a la casa, sin dejar de mirar la puerta. Daniel respiró hondo, y entonces lo vio, apenas por un segundo. Una figura inmensa pasando entre dos árboles al otro lado de la calle. No corría, no se escondía, caminaba. Era la misma postura erguida, los mismos hombros anchos, la misma silueta que había visto acechando la cabaña. Pero había una diferencia crucial. No estaba sola. Detrás de la figura grande, otra sombra más pequeña imitó sus pasos. Era más baja, tal vez 1,80 m, pero su forma era idéntica. Su movimiento, idéntico, su silencio, absoluto. Daniel retrocedió hasta chocar con el marco de la puerta. Quiso llamar a Camila, pero la voz no le salía.
Figura grande giró la cabeza, apenas, lo suficiente para que Daniel sintiera que lo había visto, que lo había reconocido. Era una mirada que atravesaba, que no pedía permiso ni buscaba esconderse. Una mirada que decía, «Sabemos dónde estás». Las dos figuras se perdieron detrás de los árboles, sin dejar rastro. Daniel cerró la puerta con fuerza. El sonido rompió la quietud de la casa. Los niños lo miraron con ojos grandes, sabiendo, sin que él dijera nada, que algo había ocurrido. Fue Sofía quien habló primero. «Papá, ¿ya vinieron otra vez?» Daniel tragó saliva. No respondió. Esa tarde decidieron llamar a la policía. No para reportar criaturas, porque sabían lo que eso implicaba. Solo dijeron que habían visto intrusos cerca de la propiedad. Los oficiales revisaron el vecindario, pero no encontraron nada sospechoso. Cuando Daniel les mostró las huellas de tierra y hojas cerca de la entrada, uno de ellos se limitó a encogerse de hombros. «Probablemente animales», dijo con una sonrisa que no mostraba convicción alguna. Pero Daniel sabía que no eran animales. Él había visto lo que había visto, y sabía que esas criaturas no habían llegado por accidente. Habían ido detrás de ellos, no porque quisieran hacerles daño, sino porque, de alguna manera, la familia Herrera se había convertido en parte de algo más grande. La misma noche, cuando todos intentaban dormir, un sonido volvió a aparecer en la casa. Esta vez no en el bosque, no en el porche, sino en la ventana del comedor. 3 golpecitos suaves. Pausa. 2 más. El mismo patrón. La misma secuencia, la misma comunicación. Daniel se levantó sin encender ninguna luz. Caminó despacio hacia la ventana, sin acercarse demasiado. Podía sentir la presencia al otro lado del vidrio. Una presencia tranquila, vigilante, como si estuviera confirmando que la familia seguía allí. Después los pasos se alejaron, lentamente, sin prisa, como quien sabe exactamente a dónde debe volver. Cuando la ciudad amaneció, todo parecía normal, pero nada lo era. El encuentro en la montaña no había sido un accidente. La aparición en el vecindario no había sido coincidencia. La piedra en el auto no había sido un error. Era un mensaje, un puente, una advertencia, o quizá un reconocimiento. Nadie puede explicar lo que ocurrió después, porque nada volvió a ser igual para la familia Herrera. Ellos aprendieron una verdad que la mayoría prefiere ignorar. Hay cosas que viven entre los árboles, que caminan de noche, que observan a los humanos con una inteligencia que no se parece a la nuestra, pero tampoco está tan lejos de ella. Y a veces, cuando encuentran algo que les despierta curiosidad, vuelven. Daniel pasó el resto de la noche en ese estado entre vigilia y alerta total, con el cuerpo tenso y los sentidos abiertos a cualquier ruido. La casa parecía estar habitada por un silencio artificial, uno que no pertenecía al vecindario ni al bosque. Era un silencio que pesaba, uno que parecía impuesto desde afuera, como si algo estuviera conteniendo al entorno mismo para escuchar mejor. Cada cierto tiempo, la madera de las paredes emitía un crujido leve, como si la estructura se contrajera por el frío. Pero Daniel sabía que no era solo eso. Aquella quietud llevaba horas siendo observada, evaluada, no desde dentro de la casa, sino desde todos los puntos ciegos del exterior. A las 3:40 de la madrugada, cuando por fin logró sentarse en el borde de la cama intentando convencer a su mente de que nadie regresaría esa noche, escuchó un sonido que lo dejó helado. Una respiración. No un suspiro humano ni el roce del viento contra las ventanas. Era una respiración profunda, lenta, medida, como si un pecho inmenso se inflara a pocos metros. Daniel no se atrevió a asomarse. No encendió la luz. Algo en su instinto le dijo que cualquier gesto brusco podría interpretarse como amenaza. El sonido duró unos segundos más, y luego, como si aquello que respiraba hubiera concluido su inspección, la presencia se retiró con una lentitud casi ceremoniosa. Al amanecer, cuando la familia se reunió en la cocina, el ambiente era distinto. Los niños estaban callados. Camila preparaba café sin hablar. Daniel observaba la ventana donde habían sonado los golpes la noche anterior, esperando ver marcas, huellas, cualquier señal física. Pero no encontró nada. Lo inquietante no era la ausencia de pruebas. Lo inquietante era que las criaturas parecían comprender perfectamente cómo acercarse sin dejar rastro, cómo moverse sin alterar el entorno y, aún más perturbador,
cómo comunicarse sin necesidad de exponerse. Cuando Camila habló, lo hizo sin levantar la mirada. ¿Crees que van a volver? Daniel no respondió de inmediato. Había pasado toda la madrugada imaginando esa misma pregunta. No sabía si las criaturas iban por ellos o simplemente los seguían como quien observa un experimento. O quizá habían creado un vínculo, uno unilateral, no pedido, no buscado. Sí, dijo finalmente. No creo que esto haya terminado. Sofía dejó la taza en la mesa. ¿Y por qué vienen a vernos? ¿Qué quieren? Daniel cerró los ojos por un segundo. No lo sé, pero no han intentado hacernos daño. Fue en ese momento que Mateo, el menor, dijo algo que cambió el rumbo de la conversación. Papá, anoche escuché pasos, pero no afuera, en el techo. Camila se quedó estática. Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. El techo era viejo, de madera reforzada, pero ningún animal del tamaño de un perro podría subir sin hacer un escándalo, y desde luego ninguna criatura humana podría caminar allí arriba sin quebrar las vigas. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel. Sí, eran pasos grandes y lentos. Daniel se levantó de inmediato. Revisó el exterior de la casa desde cada ventana, desde cada ángulo. No vio nada. Pero cuando salió al patio, vio lo que no había querido encontrar. Marcas. No huellas completas, sino compresiones irregulares en el pasto. Como si algo muy pesado hubiera aterrizado suavemente, apoyando solo una parte del pie. Además, en la esquina donde se unían las paredes exteriores, había un trozo de musgo arrancado y pegado sobre la madera, como si algo enorme hubiera rozado la superficie al subir. Tentó la madera. Estaba tibia, demasiado tibia para ser simple efecto del sol de la mañana. Volvió a entrar. Estuvo aquí, dijo en voz baja. Estuvo encima de nosotros. Camila cubrió su boca con las manos. Sofía bajó la mirada. Mateo tembló. Daniel sabía que tenía que hacer algo, pero ninguna opción le parecía segura. Si llamaba a expertos, agentes forestales o equipos especiales, arriesgaba con atraer atención hacia las criaturas, y eso podría provocar una reacción violenta. Si ignoraba el problema, las visitas continuarían, y si intentaba huir, algo dentro de él le decía que eso no serviría de nada. Las criaturas no necesitaban seguirlos físicamente, sabían rastrear, sabían pensar, sabían recordar. A mediodía, Daniel decidió conducir hasta el límite del bosque donde había tenido el primer avistamiento. Camila insistió en quedarse con los niños. Él aceleró por la carretera 41 con el pecho apretado. Cada curva del camino le recordaba la figura enorme cruzando entre los árboles. Bajó del auto en un punto donde el bosque estaba más denso, donde la sombra parecía retener la luz. Allí encontró algo que no debería haber estado. Una piedra grande, plana, del tamaño de un plato, colocada exactamente en la misma posición que la piedra que días atrás había aparecido sobre el capó de su auto. Daniel se acercó. La superficie tenía marcas, no rayas, no tallados, golpes profundos, siempre de 3, formando un patrón repetido. Y más perturbador aún, al lado de la piedra había una huella pequeña, más pequeña que la del adulto que había visto, pero más grande que la de un humano. Era la huella del joven Sasquatch, el que había visto junto al gigante la noche anterior. Daniel se arrodilló. Tocó la tierra. El borde todavía estaba húmedo. Aquella huella no tenía más de 1 hora. Sentía el bosque respirando, no el viento. Era otra cosa. Era la sensación de que los árboles escondían presencia, movimientos, inteligencia. Entonces escuchó el primer golpe. 3 golpes, lejanos, huecos. Daniel giró hacia la profundidad del bosque, pero no vio nada. No era necesario. Sabía lo que significaban esos golpes. El bosque estaba respondiendo, o estaba llamando. Otro golpe, más fuerte, más cerca. Daniel dio un paso atrás. No vine a provocar nada, murmuró. Solo vine a entender. Era una frase inútil, pero tal vez las criaturas comprendían más de lo que aparentaban. Entonces, desde la línea de árboles, un sonido lo paralizó. Una respiración profunda, no tan grave como la del adulto, no tan suave como la del joven. Era una respiración a la altura de la cabeza de Daniel. Una sombra se movió. No frente a él,
no a los lados, en la copa de los árboles. Daniel miró hacia arriba y por un instante creyó que su corazón se detenía. Una figura grande, camuflada entre las ramas, lo observaba desde la altura de un segundo piso. Sus ojos no brillaban, eran oscuros, densos, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Su postura era perfecta, equilibrada, silenciosa, y lo más perturbador, se mantenía allí sin necesidad de apoyarse en nada más. No era el adulto que había visto antes, era otra criatura, más delgada, más ágil, un explorador, un centinela, el guardián. Daniel retrocedió un paso. El guardián ladeó la cabeza, igual que lo había hecho el gigante la primera vez, como evaluando su estado emocional. No mostró los dientes, no gruñó, no se movió, solo lo observó. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. No sabía si debía huir, mantenerse quieto o hablar. Optó por lo que su instinto le dictó, levantar las manos para mostrar que no tenía intención hostil. La criatura entre las ramas no reaccionó. Pero los golpes en la distancia cambiaron su ritmo. 3 golpes. Pausa. 1. Pausa. 2. Era otro mensaje. Un mensaje que Daniel no podía entender, pero que las criaturas sí. El guardián respiró profundamente y luego descendió. No con un salto ruidoso, sino dejando que las ramas se doblaran bajo su peso sin quebrarse. Sus movimientos eran tan precisos, tan medidos, que Daniel comprendió que aquellos seres no estaban improvisando. Tenían estructura, tenían roles, tenían jerarquías. El guardián tocó el suelo a 10 metros de Daniel. No avanzó, no retrocedió. Daniel, con el corazón al borde del colapso, murmuró: «¿Qué quieren de mí?». La criatura parpadeó. Un parpadeo lento, y luego, de forma inesperada, giró la cabeza hacia la carretera, hacia donde quedaba su casa, como si le estuviera indicando algo, como si le estuviera diciendo que la familia Herrera no debía permanecer allí. La criatura dio un gruñido breve, un sonido vibrante, un sonido que Daniel ya había escuchado antes. Era el mismo sonido que habían hecho en la ventana la noche anterior. El mensaje se completó en su mente como un puzzle sin necesidad de palabras. No están seguros. Daniel sintió las piernas temblar. Cuando levantó la vista, el guardián ya no estaba. Solo quedaba el bosque. Y un nuevo miedo que no había sentido hasta ese momento. Las criaturas no solo estaban observando, estaban advirtiendo. Y si advertían, era porque algo más estaba por venir. Daniel regresó al auto sin recordar cómo había logrado caminar. Solo cuando tuvo las manos sobre el volante se dio cuenta de que estaba empapado en sudor. Sus dedos temblaban con tal violencia que tardó varios intentos en meter la llave. Incluso una vez encendido el motor, no se movió. Permaneció mirando el retrovisor, esperando ver una silueta conocida entre los árboles. Pero el guardián no apareció. Tampoco el joven, tampoco el adulto. El bosque parecía haber cerrado sus puertas detrás de él, como si lo hubiera dejado salir únicamente porque eso formaba parte del mensaje. Cuando finalmente condujo de vuelta a casa, el sol estaba ya alto. El vecindario parecía completamente normal. Autos estacionados, un perro ladrando a lo lejos, un niño montando bicicleta. Pero Daniel sabía, con una certeza que pesaba en su estómago como una piedra, que esa normalidad era apenas una superficie, que detrás de cada rincón podía haber ojos siguiendo sus movimientos. Al entrar, Camila fue hacia él inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Estás pálido?». Daniel cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, como si temiera que algo pudiera empujarla desde afuera. «Tenemos que irnos». Camila frunció el ceño. «¿Irnos? ¿De vacaciones?». «No, irnos de aquí, de esta casa, de este vecindario». Sofía y Mateo levantaron la mirada desde el sofá. El silencio fue tan abrupto que incluso la casa pareció detenerse para escuchar. Camila respiró hondo. «Daniel, ¿qué viste?». Él intentó hablar, pero la voz no le salía. Necesitó unos segundos para poder expulsar las palabras. «Vi a otro, no al grande, no al pequeño, otro diferente, en los árboles, como un explorador, un guardián. Y me advirtió. Nos advirtió». Los ojos de Camila se humedecieron. «¿Advirtió qué?». Daniel se pasó las manos por la cara. «Que no estamos seguros aquí». La familia entera se quedó quieta.
Daniel sabía que debía explicar más, pero ¿cómo hacerlo sin aumentar el miedo que ya había en la casa? ¿Cómo explicar la forma en que la criatura lo había observado desde la altura? ¿Cómo transmitir que no lo había amenazado sino evaluado? ¿Cómo decir que la advertencia no había sido un grito ni un gesto, sino un simple giro de cabeza en dirección a su hogar? El silencio lo interrumpió el sonido más leve, pero que provocó que Daniel se helara. Un golpe, suave. En la ventana del pasillo, 3 golpecitos. Pausa. 2 más. Los niños se pegaron a su madre. Daniel apretó los dientes y se levantó con lentitud. No encendió luces. Recordó lo del día anterior. Cualquier destello artificial había sido evitado por las criaturas. Parecían preferir la oscuridad, como si la luz humana interrumpiera su lenguaje silencioso. Se acercó a la ventana y, sin correr la cortina por completo, dejó un pequeño espacio para ver afuera. No vio nada, pero sí escuchó algo. Un paso, luego otro. A la misma distancia, en el mismo patrón. Era la misma criatura joven. Daniel lo sintió antes de verlo. Ese cambio en la atmósfera. Esa vibración baja en el pecho, esa sensación de estar siendo observado por algo que comprendía más de lo que debía. Se corrió un poco más. No estaba allí, no completamente, pero sí alcanzó a ver una mano enorme apoyarse suavemente en el borde inferior de la ventana. Una mano cubierta de pelo oscuro, dedos largos, una palma ancha. No golpeaba, no arañaba, solo se apoyaba. Daniel respiró tan despacio como pudo. La mano se retiró, y luego, desde un ángulo más abierto, vio un rostro fugaz. El joven, no tan alto como el adulto, pero mucho más grande que cualquier humano. Sus ojos, profundos, sin brillo, lo miraron apenas un instante. No había amenaza, no había ira, había curiosidad. Una curiosidad tranquila, calculada. El joven inclinó la cabeza, el mismo gesto que había visto en la montaña, y luego se retiró hacia las sombras, como si solo quisiera confirmar que la familia estaba allí. Cuando Daniel volvió a la sala, Camila tenía las manos sobre la boca. ¿Era él? Daniel asintió. Fue el joven, pero no vino a hacer daño, vino a verificar algo. ¿Qué? Susurró Sofía. Daniel respondió sin pensar. Que seguimos aquí. Esa noche Daniel no durmió. Camila tampoco. Los niños se quedaron en la habitación de ellos y todos mantenían las luces apagadas. Daniel escuchaba el bosque, cada hoja, cada movimiento del viento. No sabía si las criaturas regresarían, pero su cuerpo estaba preparado para cualquier señal. A las 2:18 se escuchó un sonido que lo hizo incorporarse con violencia. Un grito, profundo, grave, muy distinto al del joven, el mismo que había oído en la montaña. Daniel se levantó tan rápido que la cama crujió. Camila también lo escuchó. «Ese es el grande», susurró. Daniel negó. «No, ese no es el grande». El sonido venía desde el bosque, no muy lejos, pero había un tono diferente. No era orden, no era comunicación, era otra cosa. Era un llamado. Un llamado no dirigido a ellos, sino a otras criaturas. Camila apretó la mano de Daniel. ¿Están peleando? Daniel escuchó otros 2 sonidos. No gritos, no golpes. Era como una vibración profunda que parecía recorrer el suelo. Creo que sí. Sofía se estremeció. ¿Entre ellos? Daniel respiró hondo. No son una sola familia, son 2, tal vez más. Algo está pasando en su territorio. Y nosotros estamos justo en medio. Los niños comenzaron a llorar bajito. Camila los abrazó. Daniel se acercó a la ventana. El bosque estaba oscuro, tan oscuro que no parecía natural. Las farolas del vecindario iluminaban la calle, pero la luz se detenía justo al borde de los árboles, como si una muralla invisible la bloqueara. De pronto, un tercer sonido lo estremeció. No un grito, no un gruñido, algo peor, un golpe seco, un tronco cayendo, en dirección al vecindario. Daniel salió al porche sin pensarlo. No le importaba que lo vieran, no le importaba el riesgo. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero cuando abrió la puerta no vio troncos, no vio criaturas, no vio nada fuera de lugar. Hasta que miró hacia la casa de los vecinos. La puerta del garaje estaba destrozada, no arrancada, no pateada.
doblada hacia adentro, como si algo enorme la hubiera empujado desde afuera. Daniel sintió un temblor en Posingford. El pecho. No puede ser. Corrió hacia allá, olvidando por un instante la promesa de no involucrarse más. Cuando llegó, se dio cuenta del detalle que nadie más vería hasta la mañana siguiente. La tierra frente al garaje tenía dos huellas enormes, una más grande, otra más pequeña. Ambas apuntaban hacia el bosque, pero había una tercera, una huella que no había visto antes, más larga, más profunda, con dedos distintos, con un arco más curvo. No pertenecía al adulto, no pertenecía al joven, no pertenecía a la criatura que vio entre las ramas, era de otra, una nueva, una más. Daniel retrocedió lentamente. Sintió una claridad abrumadora. Las criaturas no eran dos ni tres. Eran varias, diferentes, organizadas, y algo dentro de esa organización estaba cambiando. Cuando regresó a su casa, Camila lo esperaba en la puerta. Daniel temblaba. «No somos los únicos que están vigilando», dijo. «Están peleando entre ellos, aquí, en nuestro vecindario». Camila lo miró con terror. «Daniel, ¿qué hacemos?» Él respiró hondo. Lo supo con certeza absoluta. No están aquí por accidente. No fue coincidencia en la montaña. No fue coincidencia en el bosque. No fue coincidencia en la calle. Nos encontraron porque nos querían encontrar. Camila se llevó la mano al pecho. ¿Y ahora? Daniel levantó la mirada hacia el bosque, donde una sombra enorme se movió apenas entre los árboles. Ahora, tenemos que descubrir por qué. Durante el resto de la noche nadie en la casa volvió a dormir. Daniel permaneció sentado junto a la ventana, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en la línea oscura que separaba el vecindario del bosque. Cada tanto creía ver algo moverse entre los troncos, una sombra más ancha de lo normal, un reflejo que no era reflejo, un pequeño desplazamiento de hojas sin viento. Pero nunca algo claro, nunca una silueta definida. Parecía como si el bosque se encargara de ocultar deliberadamente la presencia que rondaba sus límites. A las 4:12 de la madrugada, el sonido volvió. No golpes, no respiración, no gruñidos, era como si alguien o algo caminara arrastrando una mano abierta a lo largo de un tronco, creando un rozamiento grave, casi un susurro profundo. Daniel sabía exactamente qué significaba ese sonido. Lo había oído antes, en la montaña, cuando la criatura grande había evaluado si acercarse o no. Era un sonido de advertencia, pero también de presencia, un recordatorio. Camila se acercó en silencio. ¿Siguen ahí?, preguntó con un hilo de voz. Daniel asintió sin voltearse. Sí, están más cerca, están observando. ¿A nosotros? Daniel tardó en responder. A todo. El cielo comenzó a aclarar lentamente, pero la tensión en el ambiente no cedió. Cuando finalmente salió el sol, Daniel decidió hacer algo que llevaba horas evitando, revisar el exterior de la casa. Necesitaba pruebas, algo físico que confirmara que lo que habían vivido no era una proyección del miedo. Abrió la puerta con cuidado y dio un paso hacia el porche. Lo primero que vio fue la tierra. Había marcas, pequeñas. No huellas completas, pero sí impresiones de dedos, como si algo hubiera apoyado las manos en el barro durante la noche. Algunas marcas eran más profundas que otras, indicando que habían sido hechas por criaturas de distinto tamaño. Pero lo que más llamó su atención fue una línea de hojas perfectamente desplazadas, formando un sendero estrecho que rodeaba la casa como si un grupo entero hubiera caminado evitando ser visto. Daniel siguió la línea con la mirada. El sendero conducía hacia un punto específico del bosque, uno al que ya había ido antes, un sector donde, días atrás, había encontrado una roca plana con señales grabadas por golpes. Pero esa mañana había algo más. La roca estaba allí, sin haber sido movida, sin nuevas marcas. Pero sobre ella, cuidadosamente colocada, había una rama fina con un único mechón de pelo oscuro enrollado en su extremo. Daniel se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. El pelo era grueso, más áspero que cualquier pelaje animal que conociera. Y era reciente, no más de unas horas. Era un mensaje, un objeto dejado con intención. Las criaturas no dejaban rastros por accidente. Daniel sintió una presencia detrás de él. Giró bruscamente. No había nadie, pero el silencio estaba lleno. De pronto, una figura cruzó entre dos árboles, tan rápido que apenas fue un destello. No era el joven, no era el guardián.
Era otra criatura, larga, más delgada, de brazos larguísimos, moviéndose con un ritmo casi felino. Daniel no la vio claramente, pero sí sintió lo que esa aparición significaba. No estaban simplemente vigilando, estaban desplegándose. Había actividad, había movimiento, había tensión en el bosque, y ellos estaban en medio. Cuando Daniel regresó a la casa, Camila lo esperaba con los niños. Tenían las mochilas listas. Daniel, tenemos que irnos ya. No podemos quedarnos aquí. No mientras algo así ocurre ahí fuera. Daniel tomó aire, pero no respondió de inmediato. Había un conflicto en su interior. Irse parecía lo lógico, lo seguro, pero sabía que fuera del vecindario tampoco habría protección. Las criaturas no estaban siguiendo la casa, estaban siguiendo a la familia, o quizás estaban protegiéndolos, o estudiándolos. Antes de poder hablar, se escuchó un sonido que los dejó helados a todos. 3 golpes, muy fuertes, sobre madera, pero no en la ventana, ni en la puerta, ni en las paredes. Venían desde el fondo del patio. Daniel abrió la puerta trasera despacio. El sol bañaba la hierba, pero aún así la escena parecía fuera de este mundo. En la cerca, a unos metros de la casa, había una marca enorme, una mano. No sangrienta, no violenta. Una impresión perfectamente clara de 5 dedos gigantescos, hundidos en la madera como si la criatura hubiera presionado suavemente. Apenas lo suficiente para dejar el mensaje. Estamos aquí. Daniel se acercó. La madera estaba astillada, pero no rota. El borde de cada dedo era perfectamente reconocible. Esa marca no era un acto de agresión. Era un aviso, una señal, una confirmación. Camila se cubrió la boca. Daniel, eso acaba de pasar. Daniel asintió muy lentamente. No quieren que nos vayamos. ¿Qué? Daniel tragó saliva. Si quisieran que nos fuéramos, ya nos habrían empujado a irnos. No es difícil para ellos asustarnos, pero no hacen eso. Dejan señales, golpes suaves, presencia en la noche, huellas donde pueden verlas los niños. Es como si... Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Como si quisieran que supiéramos algo sobre ellos o sobre nosotros. Camila estaba temblando. ¿Qué podrían querer de nosotros? Daniel miró la marca en la cerca. Entendernos, o que entendamos algo nosotros. Sofía dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo escuché otra cosa anoche. Daniel se agachó a su altura. ¿Qué escuchaste? Voces. Daniel sintió un peso en el pecho. ¿Voces? Sí, no eran como las nuestras. Eran como 2 animales grandes hablando, bajo, muy bajo, desde el bosque. Pero no estaban peleando. Sonaba como que estaban discutiendo. Daniel se quedó frío. ¿Discutiendo? Sofía asintió. Sí, como 2 papás cuando no están de acuerdo. Las palabras de su hija se clavaron en su mente como un arpón. En la montaña había visto con claridad lo que parecían ser 2 grupos distintos. No todos los Sasquatch actuaban igual, no todos tenían el mismo rol, y la presencia de la criatura vieja, la que había oído desde lejos, sugería que existía una jerarquía, un liderazgo, conflictos internos, y su familia, de algún modo, era parte de esa tensión. A las 9:10 de la mañana, mientras discutían si debían empacar o quedarse, un nuevo sonido rompió el aire. Un árbol cayendo, no cerca, no lejos, a exactamente la distancia necesaria para llamar su atención sin ponerlos en peligro. Daniel salió al patio. El sonido había provenido del bosque, pero no hubo silencio después. Hubo algo más, un eco, un patrón. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, 1. Era un código, uno que comenzaba a repetirse, uno que Daniel ya había oído antes en el valle, uno que parecía tener significado. El bosque estaba transmitiendo un mensaje, y entonces lo entendió. No querían que se fueran, no querían que se acercaran, querían que esperaran. El movimiento no era para ellos, era entre ellos. Las criaturas estaban a punto de enfrentarse, y él, su familia, sin planearlo, sin quererlo, eran un punto central en la frontera de ese conflicto. Daniel retrocedió un paso. Camila, dijo con la voz temblorosa. No podemos huir, no ahora, estamos en medio de algo.
Pero no somos el objetivo, somos la señal. Camila lo miró con terror. ¿La señal de qué? Daniel respondió con la verdad más difícil, de que algo está a punto de empezar. El bosque, silencioso durante años, había despertado. Las criaturas, siempre ocultas, se habían mostrado. Y la familia Herrera, sin buscarlo, se había convertido en el puente, el aviso o el detonante de algo mucho más grande. Y esa noche, cuando cayó el sol, los árboles hablaron otra vez, no con golpes, no con gruñidos, con pasos, muchos pasos, más de los que Daniel había oído jamás. La montaña estaba empezando a moverse y las criaturas estaban regresando. Si quieres conocer más historias como esta, basadas en testimonios reales y registros que pocos se atreven a mostrar, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. Aquí seguimos revelando lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo.